les bendiga, familia de Conquistando Corazones, darles a todos la bienvenida. Es un privilegio, como cada semana, estar conectados para disfrutar de los cultos tan maravillosos, ¿verdad? También quiero bendecir a todos aquellos que están a través de Facebook. En mi perfil se está transmitiendo este mensaje también en directo. Así que, bueno, hoy es el tercer mensaje de esta nueva serie que comencemos ya hace 2 semanas atrás, como lo explicaba Israel. Iniciemos una serie de mensajes acerca del libro de Nehemías. Obviamente no abarcaremos todo el libro, sino que vamos a estar tratando con algunos. Lo que tengo en mi corazón es trabajar con los 3 capítulos de Nehemías, el capítulo 1, 2 y 3. Y hemos estado hasta aquí tratando ya con el inicio. En el mensaje número 1 nos ubiquemos en un contexto profético y también histórico, donde hablemos acerca de las 70 semanas y dejemos claro que es en el libro de Nehemías, concretamente en el capítulo 2, en el año 20 del rey Artajerjes, es cuando comienza, da el inicio a la profecía de las 70 semanas. Quería resaltar ese dato importante a nivel doctrinal y también histórico, como una prueba también de la gran veracidad de la palabra del Señor. Y estuvimos resaltando el interés que tenía Nehemías por ayudar a la gente. Básicamente ese fue el mensaje número 1. El mensaje número 2, que fue el de la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la reacción que cobró Nehemías cuando se entera del estado del pueblo, de qué manera se encuentra el pueblo. Nehemías reacciona de una manera y estuvimos hablando de su reacción, del deseo que tenía por ayudar. Pero vimos de que un deseo no es suficiente para ayudar a los demás. Resaltemos que para ayudar a los demás, pues hay que reunir unos requisitos importantes. Número 1, que tomemos también de base y lo apliquemos también en el personaje de Nehemías. Nos fuimos hasta la historia del samaritano y vimos grandes principios para ayudar a los demás. Número 1, para ayudar a los demás tenemos que tener el deseo de hacerlo. Si uno no tiene el deseo de ayudar a los demás, pues no se va a llevar a cabo. Entonces, número 1, hablemos de que para ayudar a los demás hay que tener el deseo de hacerlo. El deseo de hacerlo se produce cuando se ve la realidad de las cosas. Estuvimos tratando que desde la distancia las cosas no se ven bien, que necesitamos en este tiempo un acercamiento a las personas que realmente lo están pasando mal. Hablemos de que para ayudar a los demás tenemos que tener los recursos para hacerlo. El samaritano no solamente quería ayudar a los demás, es que tenía recursos. Tenía aceite, tenía vino y tenía vendas. Hablemos de que no solamente tenemos que tener el deseo de ayudar, los recursos para hacerlo, sino que tenemos que tener la habilidad para usar esos recursos. Porque de nada nos sirve querer ayudar a los demás, tener recursos, pero no saber cómo usarlos. Y estuvimos resaltando de que cuando uno tiene el deseo de ayudar a los demás, número 2, tiene los recursos para hacerlo. Número 3, tiene la habilidad de usar esos recursos. Después de su intervención, todo cambiará para mejor. Entonces, estuvimos resaltando eso y hoy continuaremos esta serie de mensajes. Finalicemos el mensaje número 2 diciendo que Nehemías tenía el deseo de ayudar, pero no tenía los recursos. Ya que él se encontraba en Susa, capital del reino, el pueblo estaba en Jerusalén destruida, y la distancia que les separaba de Nehemías a los hombres y a la ciudad que quería ayudar eran 3.800 kilómetros. Entonces tenía el deseo, pero no tenía los recursos. Como él no tenía los recursos, él sí sabía quién tenía los recursos, y él sabía que el rey a quien servía
tenía todos los recursos para que su deseo de ayudar pudiera llevarse a cabo. ¿Qué hace entonces? Como él no tiene los recursos, entonces acude a Dios en oración. Y una vez que él dedica un tiempo diario a la oración y al ayuno, dentro de esa oración donde él pide perdón, donde empieza a orar por el pueblo, hay una petición en concreta. Nehemías capítulo 1 y verso 11, mensaje número 3, el tema petición cumplida. Dice así: te ruego, oh Jehová, esta era la petición de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo delante y dale gracia delante de aquel varón. Cuando habla delante de aquel varón, se está refiriendo al rey. Por eso es que dice, porque yo servía de copero del rey. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que ya el vino estaba delante del rey, y tomé el vino y lo serví al rey. Cuando yo no había estado nunca triste delante de su presencia. El rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, sino que quebranto de corazón es esto. Entonces temí en gran manera. Y le dije: para siempre viva el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Vamos a estar dejando ahí el tiempo de la escritura, porque después de que él ha estado durante 4 meses ha estado Nehemías, dedicado a la oración, al ayuno. Estuvimos hablando de que Nehemías no es que estuviera 4 meses sin comer encerrado, sino que era una vida constante en oración a Dios, donde en cada momento él pedía: Señor, te ruego que me concedas algo. Yo tengo una petición y necesito que me la concedas. Dame gracia, Señor. Que tu gracia esté sobre mí, para que yo pueda tener buen éxito delante del rey. Durante el tiempo que estuvo en oración, que fueron 4 meses enteros, ya llevaba 4 meses pidiéndole a Dios diario que le concediera esa petición, que le diera gracia para tener buen éxito delante del rey. Al cabo de los 4 meses, donde él hacía su trabajo diario, el trabajo de un copero era servir la copa al rey. Antes que bebiera el rey tenía que beber vino él, por eso dice: tomé el vino y lo serví al rey. ¿Por qué tenía que tomar primero el vino? Bueno, porque una de las maneras para atentar contra los reyes era envenenándoles con el vino. Le echaban veneno al vino y cuando el rey tomaba morían envenenados. Pues los reyes, que eran muy cautos, tenían su copero. Antes de beber el vino, pues el copero tenía que beberlo por si estaba envenenado. Era una manera de decir: mi rey, puedes beber vino tranquilamente porque no está envenenado, porque yo no me he muerto. Entonces, cada vez que Nehemías tenía que hacer eso, y también tenía que presentarle la comida, que esa era otra de las funciones de el copero, él no podía estar triste. Entonces, durante todo ese tiempo que él esperó a que Dios le concediera la petición, él ocultó su tristeza. Él en ningún momento estuvo triste delante del rey Artajerjes. Y fíjense, a pesar que Nehemías sabía que el rey le tenía a él en alta estima. Normalmente un rey se lleva bien con un copero. Pasa mucho tiempo junto. En ocasiones también puede servirle como desahogo al rey o consejero. Fijaros las veces que Nehemías había podido hablar con el rey. Un copero
tenía confianza con su rey. Sabía que lo tenía en alta estima, que podía hablar con el rey de cualquier tema. Pero Nehemías ocultó su tristeza. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía que él no tenía los recursos, pero quien sí los tenía era el rey. Y él oculta la tristeza porque le ha pedido a Dios que le conceda la petición. En otras palabras, Nehemías no quiere forzar la situación. Nehemías no quiere hacer abuso de confianza. Dicho de una manera más simple, para que todos lo entendamos, Nehemías sabía que él no puede ayudar a Dios a que cumpla sus peticiones. A eso me estoy refiriendo. Nehemías sabe que él no puede ayudar a Dios a que se cumpla la petición que le ha puesto a Dios. Porque a veces cometemos el error de creer que nosotros podemos ayudar a Dios a que cumpla nuestras peticiones. Es como que les ponemos a Dios una petición y nosotros, mientras esperamos que Dios nos la conceda, porque así creemos, pues también tomamos otras rutas para que se cumpla. Y por eso es que este mensaje trata de peticiones. ¿Qué es una petición? Miren, vamos a estar trabajando también con un texto. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 14. Fíjense lo que dice la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense, hermanos, examinen cada frase de la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta noche. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense, una petición a Dios. Quiero aclarar esto. Una petición a Dios se considera petición a Dios cuando yo le pido a Dios que haga algo que yo no soy capaz de hacer. Quiero resaltar esto, hermanos. Quiero dejar bien claro que es un concepto de oración, que es una petición en un concepto de oración. Una petición se considera como tal, se considera como petición cuando yo le pido a Dios que haga algo imposible para mí. Si yo le pido a Dios, Señor, haz esto, lo que yo le estoy pidiendo a Dios tiene que ser imposible para mí. Porque si yo soy capaz de hacerlo, no se considera petición. Por lo tanto, Dios no me la va a conceder como tal. Porque si puedo hacerlo yo, ¿para qué le voy a decir a Dios que la conceda? Si total, yo puedo hacer que eso se cumpla. No sé si yo me estoy explicando bien. Intento ser claro en estos principios. O sea, una petición se considera petición cuando le estoy pidiendo a Dios que cumpla lo que para mí es imposible. Si no, no es una petición. Porque si yo puedo hacerlo, yo puedo llevarlo a cabo, pues entonces, ¿para qué le voy a pedir a Dios? Es como... Mira, un ejemplo más ilustrativo. Vámonos al Evangelio de Juan. Vámonos al capítulo 11. Y vámonos al verso 40. Para
Para hablar en el concepto de petición, fíjense, Juan capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En un concepto de petición, ¿qué principio aprendemos aquí? Fíjense el principio que aprendemos en el pasaje que hemos leído. Jesús dice: si creeréis, veréis la gloria de Dios. Y entonces los hombres hacen algo, quitan la piedra. Y Jesús manda: Lázaro, ven fuera. ¿Qué principio ilustrativo aprendemos aquí? Aprendemos que los hombres hicieron lo posible para que se obrara un milagro, para que la petición de Marta y María se concediera. Los hombres hicieron lo posible, quitaron la piedra. Eso sí podían hacerlo. Entre unos cuantos quitaron la piedra de la tumba. Sin embargo, el único que hizo lo imposible fue Jesús. Mandó: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre resucitó. Entonces, ¿qué principio aprendemos aquí? Que los hombres hicieron lo posible, pero que Dios realizó lo imposible. Entonces, en una petición se considera como tal cuando le pido a Dios que realice lo imposible. Porque lo posible ya estamos nosotros para realizarlo. O sea, Dios no va a hacer todo por nosotros. Fíjense, y quiero ser cuidadoso con mis palabras. Dios no es cómplice de vagos. O sea, que Dios puede darte conocimiento, sabiduría, inteligencia. Sí, Dios puede hacerlo. Pero como no te dejes los ojos en la Biblia y tiempo en el estudio, no vas a aprender. O sea, hay quien cree que el conocimiento, por ejemplo, pues Dios nos lo manda en correo, envuelto en un paquete de regalo, y nosotros lo abrimos, ¡boom!, y de pronto llega el conocimiento. Pero nadie de la noche a la mañana pues ha aprendido una doctrina siendo una revelación súper especial de Dios. No, hay que estudiar, hay que invertir el tiempo, hay que pedir dirección al Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos, todo lo que podamos nosotros hacer, todo lo que está al alcance de nuestra mano, como dice la Biblia, lo posible tenemos que realizarlo nosotros. Para lo imposible ya está Dios. Por eso una petición se considera como tal cuando le pido a Dios que haga lo imposible. Ahora, en el concepto, en el libro que estamos tratando, en Nehemías, Nehemías tenía una petición. Nehemías sabe que una petición es que Dios te conceda algo imposible para él. Por eso él hace lo posible, que orar. Orar sí era posible para él. Por eso es que se dedica en oración a orar a Dios. Y en la oración, la petición es lo imposible para él. Padre, Señor, te pido que me llenes de gracia, para hallar gracia delante del Rey. Ahora,
lo que le estaba pidiendo Nehemías era algo imposible para los hombres. No había hombre, mira, por eso Nehemías no estuvo triste delante del rey. Porque Nehemías sabía que si sucedía, que si los recursos venían a él, era porque la petición se había cumplido. Esa petición Nehemías no podía hacer nada para cumplirla. A eso me estoy refiriendo. O sea, por mucho que Nehemías se pusiera triste, que intentara convencer al rey, lo que estaba pidiendo Nehemías, no había hombre que pudiera convencer al rey. Por eso él dice, bueno, si total, como mi tristeza no va a ayudar a Dios, pues yo no estoy triste delante del rey. Luego cuando el rey no me vea, pues si tengo que llorar, lloro. Pero como yo he puesto a Dios una petición que es algo imposible, la dejo en las manos de Dios y que Él me lo conceda. Y al cabo de los 4 meses recibe la respuesta. Y recibe la respuesta de esta manera. Y el rey me dijo, fíjense hermanos, que quien le saca la conversación no es Nehemías. Nehemías estaba haciendo su trabajo. Quien le saca la conversación es el rey. Ahí es que empezó a cumplirse la petición. Que el rey se interesara por Nehemías. Y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Yo creo que esto es quebranto de corazón. Hubo un momento, mis amados, que Nehemías no pudo ocultar más su tristeza. Porque hay cosas que se pueden ocultar por un tiempo, pero hay momentos en que ya no sabes cómo ocultarlo. Entonces, ya Nehemías ya no sabía cómo ocultar. Y es entonces que Nehemías, hay un momento que él teme. Dice, temí en gran manera. O sea, ¿por qué Nehemías tiene miedo? ¿Por qué teme? ¿Sabes por qué teme Nehemías? Porque la función de un copero no era transmitir tristeza al rey. Todo lo contrario, tenía que infundirle alegría. Porque era el rey quien iba a estar ahí cuando el rey comiera, cuando estaba festejando. Entonces no podía transmitirle tristeza, tenía que transmitirle alegría. Entonces un problema es que si un copero transmitía tristeza a un rey, pues posiblemente recaía sobre él una sentencia de muerte. Entonces por eso los coperos no podían estar tristes. Por eso es que él teme a ver qué va a ocurrir. Pero fíjense lo que ocurre. Cuando le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Nehemías toma la oportunidad para contarle el motivo. Y le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Y le cuenta el estado en el que está el pueblo de Israel y también Jerusalén. Se atreve a decírselo. ¿Y sabes por qué digo que se atreve a decirlo? Porque el rey hubiera podido decirle, ya que el rey era un gentil. Decirle, bueno, que estás triste por tu pueblo, que está a 3.800 kilómetros, por un lugar que tú no vas, que no vives, que no vas a ir, por un pueblo que no conozco, que estás triste por ello. O cambias de actitud, digo yo, podía haberle hablado así. Pero lejos de la realidad, hermanos, el rey Artajerjes se preocupa y se añade a la tristeza de Nehemías. Y esto es sorprendente, que un rey gentil se preocupe del pueblo de Israel, que comparta la tristeza con Nehemías, su copero, que es judío. ¿Y por qué? Bueno, miren, yo voy a daros un dato, no lo tienen que tomar como doctrina, ni mucho menos, pero si les ayuda, oye, a mí me ayudó en mi momento. Fíjense que le infundió al rey Artajerjes a ayudar a Nehemías. Bueno, número uno, porque la gracia de Dios estaba sobre Nehemías e hizo que hallara gracia delante de él.
Entonces trató con el corazón del rey. Dios trató con el corazón del rey. Pero yo creo que también Dios pudo tratar con el corazón del rey porque, bueno, el rey Artajerjes tenía un padre. El padre de Artajerjes es el Jerjes de la historia. Y el Jerjes de la historia casualmente es el rey Asuero de la Biblia, el que aparece en el libro de Esther. En el libro de Esther aparece un rey llamado Asuero. Asuero se casó con tuvo por mujer a una judía llamada Esther. Ha pasado a la historia como la reina Esther. Fíjense, el hijo del rey Asuero era el Tejerjes del libro de Nehemías. Entonces, como consecuencia, el hijastro de la reina Esther era este rey, el rey Artajerjes. Su madrastra fue la reina Esther. Déjenme tener un poco mente predicador y volar mi imaginación. ¿Puede ser que Esther le contara al rey Artajerjes las historias de que aquel rey o aquel hombre que ayuda al pueblo judío es prosperado, pero que quien se mete con el pueblo judío y procura su mal acaba muy mal, como acabó Amán y toda su casa? Lo dejamos ahí en el aire como un dato. Pero lo que sí sabemos es que la gracia de Dios estuvo sobre Nehemías y que Dios trató con el corazón del rey y el rey se interesa. Bueno, Nehemías, ¿por qué está triste? Bueno, mi rey, estoy triste por este motivo. Y se lo dice. Y entonces en el verso 4, y el rey me dijo, ¿qué cosa pides? Fíjese, hermanos. Y ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. En el mensaje de la semana pasada estuvimos tratando también con el concepto de la oración y dijimos que la oración no se mide por el tiempo invertido, sino que para Nehemías un principio que nos enseña es que Nehemías toda su vida era una vida de oración, de comunión con Dios. Y una de las muestras de que la oración no se mide por el tiempo es esta. O sea, el rey le dice, ¿qué pides? Y él contesta, dice, y oré al Dios de los cielos. Cuando dice y oré al Dios de los cielos, no es que dejara al rey con la palabra, se fuera a una habitación, se cerrara la puerta, se pusiera de rodillas y dijera, oh poderoso Dios de los cielos y de la tierra. No, 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 no. No se trata de esa oración. El rey le dice, ¿qué cosa pides? Y entonces él ora. Esa oración quizá duró segundos. No la hizo en voz alta, la hizo interiormente. Y es muy posible que le dijera, gracias Señor, porque ahora estoy viendo la petición cumplida. Ayúdame a poner las palabras correctas en mi boca. Y entonces le dijo, si he hallado gracia delante del rey y le place a mi Señor que me envíe a Jerusalén. Reedificaré los sepulcros, levantaré los muros, restauraré las puertas. En unos momentos es que él oró y Dios puso en su boca las palabras correctas. Y si me sorprende cómo la mano de Dios estaba siendo fuerte sobre Nehemías y estaba ablandando el corazón del rey, más me sorprende el verso 6. Fíjense, porque lo que le está pidiendo Nehemías son los recursos que necesita para llevar a cabo su deseo de ayudar. Y dice el verso 6, dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Esto es sorprendente. Él tiene el deseo de ayudar, pero no tiene los recursos. Acude a Dios en oración porque sabe que Dios puede conceder su petición. Su petición es algo imposible.
que el rey a quien sirve le dé una excedencia. ¿Y qué es una excedencia en términos laborables? Es que yo le diga a mi jefe, mira, voy a dejar de trabajar por un tiempo, por unos asuntos propios. Pero aunque yo no trabajo, mantengo mi puesto de trabajo. Aunque no me pagan, pero cuando yo resuelva, puedo volver a mi puesto de trabajo. Eso es una excedencia. Si te lo concede el jefe, puedes marcharte a hacer tu trabajo o tus cosas personales y después de un tiempo poder regresar de nuevo a tu puesto de trabajo. Entonces, la petición es que Dios le concediera esa excedencia, pero la excedencia él no la tenía que solicitar. Era el rey quien se la tenía que ofrecer. Por eso es que es una petición, porque es algo imposible que un rey le sacara la conversación a su copero, fuera él quien le ofreciera una excedencia, quien le diera los recursos. Eso era algo imposible. ¿Por qué? Porque un rey no se podía quedar sin copero. Porque si se quedaba sin copero, se exponía a los peligros de ser atentado. Cualquiera ya le podía envenenar. Porque ¿quién cata el vino ahora? Cualquiera podía atentar contra su vida. Entonces el rey sería más vulnerable a los atentados. Entonces, un copero no se encontraba de la noche a la mañana, era alguien de confianza. Y que Nehemías se fuera, es que se marchaba también su hombre de confianza y él quedaba expuesto. Por eso él no podía permitirse el lujo, el rey, de quedarse sin copero así, por la razón de ayudar a alguien que estaba a 3.800 kilómetros, a gente que él no conocía. Eso era algo imposible. Por eso se considera petición. Pero ahí estaba Dios para conceder lo imposible. Que el rey le sacara el tema, que fuera él quien le ofreciera una excedencia, quien le diera los recursos. Y fíjense, para más sorpresa de todos nosotros, es que el rey le dice, bueno, ¿me puedes decir cuánto va a durar tu tiempo? Vale, yo te doy permiso de que te marches, pero ¿cuánto tiempo voy a estar yo sin copero? Y dice, y entonces le declaré al rey y a la reina el tiempo. Y cuando lo escucharon dijeron, perfecto, vete. Entonces, si nosotros nos quedamos aquí, pues ese tiempo es una incógnita. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto le dijo? Bueno, aunque no le dio los años exactos, le daría unos años aproximados, pero ¿cuánto tiempo le llevó el labor de Nehemías? En el capítulo 2 hemos leído, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Es decir, en el año 20 del rey Artajerjes es que le envió a Jerusalén a ayudar. ¿Sabes cuándo regresó? Miren, Nehemías capítulo 13, el mismo libro te da la respuesta. Capítulo 13 de Nehemías, verso 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del rey Artajerjes es que fui al rey. Fue enviado en el año 20. Regresa en el año 32. ¿Cuántos años han pasado? 32 años. Perdón, 12 años. Del año 20 al año 32, Nehemías estuvo 12 años fuera. 12 años sin copero. Que quizás contratara a otro en su ausencia, vale, pero no como Nehemías. Y que le dijera, ¿cuánto tiempo te va a durar? Quizás no le dijo 12 años, le daría unos años aproximados, pero eran muchos años para estar fuera. Y le dijo, concedido. Y esto es increíble. Y una vez que le concede 12 años, después de decirle, voy a durar años, durante muchos años no vas a ver mi rostro, y se lo concede, eso es algo imposible.
Es como que Nehemías dijo, bueno, pues ya puesto, voy a seguir. Pero es que resulta que necesito más cosas. ¿El qué? Dice en el verso 7, además dije al rey, si le place al rey que me dé cartas para los gobernantes del otro lado del río. ¿Para qué? Pues para que me dejen tranquilo. Quiero por favor que se queden con cada detalle. Porque la petición era que hallara gracia, ya está. Pero es que mira cómo resulta que cuando Dios concede esa petición, empiezan las sorpresas. Y es que la gracia que ha hallado para tener buen éxito es que el rey le ha sacado la conversación de una excedencia. Venga, vete, a ayudar. ¿Cuánto? Voy a estar años, concedido. ¿Qué más quieres? Es que necesito cartas. ¿Para qué? Para que me dejen tranquilito. Para que yo pueda llegar tranquilo hasta Jerusalén, que los gobernantes no me molesten. Firma cartas, la sella, cartas. ¿Necesitas algo más? Sí, necesito algo más. Ya puesto, necesito que me des carta para Sad, el guarda del bosque. Muy bien. ¿Qué necesitas? Madera. ¿Cuánta madera? Ilimitada la que necesite. Concedido. Esto es increíble. ¿Algo más? No, señor, ya no quiero más, mi rey. Y dice Artajerjes, bueno, no vas a ir solo, ¿eh? Ordenó a los capitanes de su ejército a que le acompañaran. Resumiendo, ¿qué hizo Dios con Nehemías? Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso es lo que hizo Dios con Nehemías. Nehemías quería ayudar a los demás. No tenía los recursos para hacerlo. Él sabía que los recursos los tenía el rey. Entonces, él se mete en oración diario. Padre, dame gracia. Tengo esta petición, que tenga buen éxito delante del rey. 4 meses después de que él empezó, vio cumplida su petición. Pero cuando Dios le cumple su petición, Dios le da más abundantemente de lo que Nehemías había pedido o incluso había podido pensar. Nehemías pidió gracia para tener buen éxito y no solamente tuvo gracia, sino que aparte de tener la gracia de Dios sobre él, el éxito lo tuvo porque le dio cartas para que le dejaran tranquilo, le dio cartas para que tuviera toda la madera ilimitada, lo que él necesitara para ayudar, ahí es que están los recursos. Y no solamente eso, es que le mandó con escolta. Porque así es Dios. Dando más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero todo esto ocurrió y termino. Dice el verso 8. Dice el verso 8. Dame también cartas para Sad, y me lo concedió el rey. Atención, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, después que él recibió más abundantemente de lo que había pedido o había pensado, él no se atribuyó el mérito. Él no dijo, bueno, si es que si no llego a hablar así al rey, es que el rey me quiere mucho a mí. Es que me quiere el rey, por eso es que me ha concedido tanto. Es que si yo no llego a decirle estas palabras al rey, no. Él no se atribuyó el mérito. Él expuso una petición a Dios, Dios se la cumplió, le dio más abundante de lo que pidió, pensó, y cuando terminó todo dijo, todo esto ha ocurrido porque la mano de Dios ha sido sobre mí. Si no, no hubiera ocurrido.
Lamentablemente exponemos a peticiones a Dios. Pedimos a Dios una petición, y una petición es que Dios obre lo imposible. Y después de obrar lo imposible, fíjense, ¿le agradecemos a Dios que cumpla esa petición? ¿O nos empezamos nosotros a atribuir los méritos? Bueno, si total, si yo sabía, si es que yo también le he dicho, por eso es que... No, hermanos. Cuando Dios cumple una petición es eso, que Dios te concede algo que para los hombres es imposible. Cuando Dios lo haga, seamos agradecidos. Porque Nehemías, después de haber encontrado todos los recursos que él había pedido, él no dijo, los he conseguido porque yo soy muy inteligente o porque el rey me quiere mucho. No. Dijo, todo esto ha sido por la benéfica mano de mi Dios sobre mí. De esa manera es que Nehemías llega a Jerusalén. Quiero dejarlo hasta aquí para que la semana que viene continuemos con este mensaje. Ya Nehemías entrando en Jerusalén, asentándose y empezando sus planes de reforma. Pero hoy hemos tratado con una petición cumplida. Que Dios les bendiga, familia de...